movimiento parabólico de caída libre, ¿no? Movimiento parabólico de caída libre. Empezamos. Entonces, el movimiento parabólico de caída libre, ¿no? Es aquel movimiento cuya trayectoria es una parábola, en primer lugar. El camino es una parábola. Otro es que solamente es afectado por la gravedad. Ese movimiento no es consecuencia más que de la gravedad, ¿ya? Entonces, ¿qué más? ¿Qué más podemos decir del movimiento parabólico de caída libre? Es que se va a estar con cierto ángulo con respecto a la horizontal o vertical. Ya eso no olvidarlo. El movimiento parabólico de caída libre se puede analizar sobre la propia trayectoria. O sea, quiere decir que nosotros podemos hacer el estudio sobre la misma trayectoria. Pero para mayor facilidad, su análisis se realiza proyectando en dos direcciones mutuamente. O sea, esas dos direcciones que se va a estudiar son perpendiculares. Es decir, proyectaremos sobre una línea vertical, o sea, en el eje y sobre la línea horizontal sobre el eje X. Ambas líneas pertenecen al mismo plano vertical que contiene la trayectoria parabólica. Entonces, este estudio que vamos a hacer del movimiento parabólico de caída libre es Galileo el que lo ha hecho. Bueno, aquí está, fue Galileo quien postuló esta forma de estudiar el movimiento de proyectiles, estableciendo el principio de independencia de los movimientos. O sea, lo que ha hecho es él estudiar en el eje X y en el eje Y aparte. Y se ha dado cuenta que en el eje X era independiente al eje Y. Era independiente. Entonces, por eso es mucho más fácil estudiar así, de esa manera, proyectándonos en cada línea. ¿Ya? Muy bien, acá entonces el movimiento parabólico, entonces en un resumen, podemos decir que es aquel movimiento que logra un proyectil cuando es lanzado con un ángulo respecto a la horizontal. ¿Ves? Tiene que haber un ángulo con respecto a la horizontal, entonces ahí me puedo dar cuenta que el movimiento es parabólico de caída libre. ¿Qué características tiene? Para que el movimiento sea parabólico de caída libre, no se considera la resistencia del aire. Eso es uno, o sea, igual que caída libre, ¿no? ¿Qué más? Su trayectoria, su camino es una parábola. Y ahí vamos a ver, de acuerdo a su estudio, cuando asciende, cuando sube, digamos, alguien que está pateando un balón sube, entonces va a comenzar a disminuir la velocidad. Como disminuye la velocidad, entonces está desacelerando. Ya llega a su punto más alto y va a comenzar a descender. En su descenso va a aumentar su velocidad. Y como aumenta su velocidad, estaremos hablando de un movimiento acelerado. El único que hace cambiar la velocidad es él, o sea, su aceleración es la gravedad. Propiedades que se cumplen. Igual que caída libre, también se cumple. El tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. Si se demora en subir 8 segundos, se demora en bajar 8 segundos. Igual que caída libre, la rapidez de impacto es igual a la rapidez de lanzamiento. Luis patea un balón con 50 metros por segundo y resulta que llega de nuevo a la Tierra con 50 metros por segundo. Entonces, la rapidez de impacto es igual a la rapidez de lanzamiento. En su altura máxima, cuando llega a su punto más alto, en su altura máxima, la velocidad es mínima y horizontal. Va a haber una velocidad cuando está en su altura máxima que va a ser mínima y horizontal. Y por último, el alcance máximo se logra con un ángulo de lanzamiento de 45. Entonces, algunas consideraciones más vamos a especificar a continuación, entonces. Algunas consideraciones más, chicos. Algunas cositas más con respecto a este tema del movimiento parabólico de caída
libre. ¿Qué más podemos decir, profesor? ¿Qué más? Bueno, ahí vamos a ver, pues vamos a hacer, ahí tenemos el análisis ya de la proyección que se ha hecho con respecto al movimiento parabólico de caída libre. Ya tenemos su proyección, ¿ve? Entonces, cuando nosotros tenemos un movimiento parabólico de caída libre, tenemos que entender que ese movimiento, ¿no? Es la suma de dos movimientos simples, ¿no? Eso es lo que tenemos que tenerlo en cuenta. Y eso es lo que ha hecho Galileo, ¿no? Entonces, estudiar el movimiento en la misma trayectoria se puede hacer, pero es más complejo. Entonces, mucho más fácil es estudiar este movimiento separándolos, ¿no? Proyectándoles. Mira, yo analizo nada más qué sucede este movimiento en el eje X. Resulta que en el eje X se cumple lo que es en resumen el MRU, lo que hemos hecho. En el MRU hemos dicho que la rapidez es constante, ¿ve? O sea, que la rapidez no va a cambiar, ¿ve? Si acá es 5 metros por segundo, 5 metros por segundo, 5 metros por segundo, entonces en la proyección sobre el eje X la rapidez no va a cambiar. Incluso se va a cumplir toda la ley del MRU, ¿no? Dios de tierra, por ejemplo, acá. Ahora, al hacer este movimiento, también si yo aíslo en la proyección Y, entonces si yo analizo el eje Y, se va a cumplir todo lo que he aprendido en caída libre. Un tiempo de subida, que va a ser este tiempo de acá hasta aquí. Un tiempo de bajada, que va a ser desde este punto máximo hasta aquí. Donde ya hemos visto que el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. En su punto más alto, en caída libre, la velocidad vertical era 0. Acá también la velocidad vertical es 0. Pero en su punto más alto, cuando logra su altura máxima, existe una velocidad. Esta velocidad, ahí decía en las consideraciones, es horizontal, ahí está. Y esto es mínimo incluso. Muy bien, así de esa manera se estudia este movimiento parabólico de caída libre. Entonces, vamos a ver, en el instante del disparo, ¿qué sucede? Entonces, en el instante del disparo, eso obviamente por tu geometría, usted sabe eso, o trigonometría sería, ¿no? Por trigonometría, igual aclarando de manera rápida, porque el tiempo es corto para nosotros acá. Ya, entonces de manera rápida, en trigonometría usted hace eso. Si la velocidad es velocidad inicial, entonces usted puede hallarlo esto y esto, utilizando quiero sobre lo que tengo. Entonces, este de acá sería velocidad inicial, seno del ángulo, y esto que está aquí es velocidad inicial, coseno del ángulo. Entonces, durante el disparo eso se va a cumplir, ¿eh? Entonces, siempre vas a tener que hacer eso para poder esta velocidad convertirla en una velocidad simple, ¿no? Y analizar en el eje X y analizar en el eje Y. Ya que en esos dos ejes tú conoces ya qué se cumple. Entonces en el eje X sería velocidad inicial coseno de teta y en el eje Y sería velocidad inicial seno de teta. Bueno, muy bien, ¿qué más tenemos? Tenemos el tiempo de vuelo. Sabemos que el tiempo de vuelo en caída libre era tiempo de subida más tiempo de bajada. Acá sería esto, este tiempo de subida más este tiempo de bajada. ¿No? Ahí está. Pues tiempo de subida más tiempo de bajada, nosotros sabíamos por caída libre era velocidad inicial sobre gravedad. Pero para convertirlo a este tema, todo lo que es eje Y lo agregamos Y. En caída libre nosotros sabemos que el tiempo de subida y el tiempo de bajada es velocidad inicial sobre gravedad. Pero para hacer la diferenciación entre las dos velocidades, todo lo que está en el eje Y lo agregamos Y. Muy bien. Y acá, profesor, falta la Y. No. Acá lo que se ha hecho, mira esto, acá yo tengo la velocidad inicial inicial en Y es velocidad inicial seno de teta. ¿Qué se ha hecho? Se ha reemplazado. O sea, hay otra manera de que tú puedas hallar el tiempo de subida o tiempo de bajada, utilizando este dato. Si tú quieres utilizar este dato y no utilizar este dato que está aquí, puedes utilizar con esto. ¿Ves? Entonces sería velocidad inicial seno de teta sobre gravedad. Pero si tú quieres utilizar con este dato, sería velocidad inicial vertical sobre gravedad.
hacer las diferenciaciones. ¿Ah? Muy bien. ¿Qué más tenemos? Tiempo de vuelo. Entonces, sumando 2 veces esto, 2 veces ahí tenemos el tiempo de vuelo, que era 2 veces velocidad inicial vertical sobre gravedad. O sumando 2 veces esto, tengo 2 veces velocidad inicial por el seno teta sobre gravedad. Tenemos la altura máxima. Por caída libre ya sabíamos cuál es la fórmula de la altura máxima. Era la velocidad inicial al cuadrado sobre gravedad. Y recuérdate que solamente esa fórmula de caída libre que ya te has aprendido, lo agregas 100. Ahora sí, velocidad inicial vertical al cuadrado sobre 2 veces gravedad. Si esto tú lo reemplazas con esto, entonces esto se eleva al cuadrado y esto también se eleva al cuadrado, saldría otra fórmula que es velocidad inicial. Esto es velocidad inicial, esto es velocidad inicial vertical. Velocidad inicial al cuadrado por el seno al cuadrado del ángulo sobre 2 veces gravedad. Y así obtendríamos la altura máxima. El alcance horizontal, obviamente que se cumple, Dios ve tierra, pero el tiempo, fíjate, es tiempo de subida más tiempo de bajada, o sea, tiempo de vuelo. Entonces, aplicando Dios ve tierra, el alcance horizontal sería velocidad en X por tiempo de vuelo. ¿Ves? Velocidad en X por tiempo de vuelo. Si tú reemplazas esta velocidad que está aquí, entonces vamos a encontrar, ¿no? Y reemplazas el tiempo de vuelo que tenemos acá, los dos, lo reemplazas y vas a encontrar esta fórmula grande que ahorita te lo vamos a mostrar. ¿Ves? Ahí está la demostración. ¿Ah? Demuéstrame esta fórmula grande que va a aparecer ahorita, esto resolviendo. ¿Cómo se hace? La velocidad de X se reemplaza y el tiempo de vuelo se reemplaza y se obtiene. Eso es la demostración, si tal vez quisiera saber. Bueno, casos especiales del movimiento parabólico de caída libre. Muy bien. Recuerda, dice acá, en todos los casos se lanza con la misma rapidez y en el mismo plano vertical. En los 4 casos se está lanzando con la misma rapidez. Y resulta, como tú observas, y de acuerdo a la consideración que les habíamos dicho, que se va a cumplir, que se cumple, fácil, profesor, lo que se cumple ahí, ¿qué cosa es? ¿No? Que a 45 grados logra llegar lo más lejos. Y a eso se llama, en palabras más técnicas, alcance, ¿no? Alcance horizontal máximo. Entonces, se va a lograr cuando se trabaja con 45 grados. Cuando se lanza 45 grados. Ahí está. El alcance, el máximo alcance horizontal se verifica cuando el ángulo de lanzamiento es 45. ¿No es así? Pues eso, no olvidarnos esa parte. Es importante. Muy bien. Vamos ahora otros ángulos con tiros complementarios. ¿Qué más podemos ver en ese mismo gráfico? ¿Qué más se puede ver? ¿Qué más puedo verificar? ¿Qué más puedo ver en ese mismo gráfico? Lo que puedo ver, profesor, es lo siguiente, ¿sí o no? Lo que podemos ver es que ángulos, mira, 15 y 75 logran el mismo alcance. A 30 y 60 también logran el mismo alcance. ¿Ve? Entonces, concluimos que, ¿qué decimos? Para dos objetos lanzados con una misma rapidez y con ángulos de lanzamientos que suman 90, se verifica que logran el mismo alcance horizontal. En palabras más simples, si los ángulos suman 90 grados, van a lograr el mismo alcance horizontal. O sea, pateando un balón a 30 metros por segundo, por ejemplo, si con un ángulo de 15 va a llegar igual que un ángulo de 75. Pateando un balón a 30 metros por segundo, si tú lanzas con un tiro de 60, va a llegar lo mismo que con un de 30, ¿no? Eso nos quiere decir. Muy bien, ahora sí, vamos a hacer una simulación del movimiento parabólico de caída libre, ¿no? Tenemos ahí al jugador que está pateando un balón. ¿Qué se va a cumplir? Ahí está el suelo. Entonces, lo que ya descompuesto esa velocidad, imagínate,
Ahí lo tenemos y vamos a hacer el análisis. Bueno, ahí está. En cada momento la velocidad sigue descomponiéndose, ¿no? En dos. Solamente cuando logra su altura máxima, ahí sí nada más es una sola velocidad. Ya no hay dos componentes, solo una componente. Bueno, vamos a ver qué se cumple para entenderlo de manera sencilla esta parte, profesor. Entonces, ¿qué se va a cumplir? Vamos a hacer entonces. A ver, lo primero que se va a cumplir es lo siguiente. Si su velocidad horizontal es 30, pasa un segundo, sigue siendo 30, no cambia. Pasa otro segundo, sigue siendo 30, pasa otro segundo, sigue siendo 30, pasa otro segundo, sigue siendo 30, comienza a descender, sigue siendo 30 y así. Entonces, no te olvides eso. La velocidad horizontal es constante, no cambia. Entonces, puedo hablar de velocidad porque su dirección también no cambia. La rapidez obviamente que no va a cambiar. Ahora, entonces eso en el eje X es por eso que se cumple el MR1. A ver, imagínate ahora en el eje Y. Si la velocidad vertical es 40, en caída libre, recuérdate, debido a esta gravedad, va a disminuir, ¿no? Cada segundo 10. O sea, que es 40, pasa un segundo, va a ser 30, pasa otro segundo, va a ser 20, pasa otro segundo, va a ser 10, pasa otro segundo y la velocidad en Y es 0, ¿ves? 0 en Y. Pasa otro segundo, a partir de acá comienza a aumentar. Ahora la velocidad es 10 y si hubiera más 20, 30, 40, incluso va a llegar con 40 también a la Tierra verticalmente, ¿no? Ahí está la combinación de MRU y caída libre. Y hacemos ahí la comparación incluso, ¿ves? Ahí está la comparación en 5 segundos con la misma rapidez, ¿ves? Con 30 ha empezado y llega con 30. Y en cada tramo está con 30, en los 5 segundos. Así, esto cuando vemos un movimiento parabólico tenemos que ver que a la vez se está cumpliendo MRU y a la vez se está cumpliendo caída libre. Bueno, ya está. Ahí está también caída libre haciendo la ejemplificación. Mira, ve, aquí está en un segundo, está acá, en 2 segundos aquí, en 3 segundos, ve, en 4 segundos, acá arriba ya 5 segundos todo, ¿ves? Todo tiene 5 segundos, pero para lograr la altura máxima solamente es en 4 segundos. Hasta acá es la altura máxima. Pero acá estamos 1, 2, 3, hasta aquí es 3 segundos. Acá un segundo más, 4, y acá justamente estamos, ¿no? Y con esto sería 5 segundos. Muy bien, esperando que ha estado claro, ya consideraciones finales nada más, consideraciones finales. Debido al estudio un poco complejo de este tema, entonces hay que especificar ciertas variables que algunos autores especifican, ¿ya? Nada más. Entonces, hacemos la aclaración pertinente del caso, ya casi para terminar. Normalmente tú puedes trabajar con D minúscula, D mayúscula, pero hay muchos autores que coinciden que para hacer diferenciación a lo que es desde el inicio hasta el final, mejor lo llaman D mayúscula. Allá, profesor. Entonces, ya te he dicho una vez, puedes trabajar D mayúscula, D minúscula, pero muchos autores sugieren trabajar con esto. Y cuando utilizas D minúscula, cuando vas a trabajar no completamente. Por ejemplo, yo quiero hallar la distancia hasta aquí nada más. Cuando el cuerpo ha llegado hasta aquí más o menos. Entonces, en ese caso, sí puedes utilizar D minúscula, dicen algunos autores. ¿Ve? Para que hagas una diferenciación. Pero al final ambos son distancias. Ambos son distancias. Pues solo que aquí lo van a poner algún nombre más. Y no es otra cosa que la misma distancia. Pues es la misma distancia. Entender lo que es la distancia, por más que te lo pongan otro nombre, pues, ¿no? Ya está. Entonces, ya por métodos prácticos, entonces esto lo consideramos D mayúscula, ¿no? Entonces, normalmente la D minúscula vas a utilizar cuando quieres hallar cualquier tramo, ya te he dicho.
pero la D mayúscula utilizan cuando queremos hallar todo el tramo. Entonces, mira, va a haber diferencia ahorita con la D mayúscula y la D minúscula. Y a esto de antes te dije, reemplazando se llega a esto, a hallar este alcance horizontal. ¿Ves? Alcance horizontal. Esta D minúscula también se llama alcance horizontal. Pero este alcance horizontal mayúscula es desde que sale del suelo hasta que llegue al suelo, que es 2 veces velocidad inicial al cuadrado por el seno del ángulo por el coseno sobre gravedad, ¿no? Muy bien, ahí está la diferencia, ¿ves? La diferencia del D mayúscula con el D minúscula. Entonces, el del alcance horizontal es velocidad en X, está correcto, pero es por el tiempo de vuelo, ¿ves? En cambio, una distancia común es velocidad en X por el tiempo hasta donde te pide. Por ejemplo, si me pediría la distancia hasta este punto donde está dibujado, ahí sí utilizaría T minúscula. Así sugieren algunos autores, ya está. Muy bien. Para que no te confundas. Bueno, ya está. Entonces, ya aclarando esa situación, vamos con lo siguiente, ¿no? Ahora, sabíamos que cuando se lanza con 45 grados, se logra el alcance horizontal máximo. Este 45 reemplazando aquí, te va a quedar esto nada más. Entonces, el alcance horizontal máximo es velocidad inicial al cuadrado sobre gravedad. Y obviamente, esto, la velocidad de impacto. Normalmente, cuando te pide velocidad, es esto que está, este inclinado es la velocidad. Y para hallar esta velocidad, tienes que hallar la velocidad en X y tienes que hallar la velocidad final en Y. Y con esos dos, haciendo Pitágoras, hallas la velocidad. Velocidad nada más, o velocidad de impacto también. Muy bien, vamos con otro. Entonces, proyectando, mira, aquí el movimiento parabólico, proyectando, en este triángulo se llega a demostrar algunas relaciones. Estas relaciones sirven solamente para hallarlo de manera directa a veces el ejercicio, ¿no? O sea, hay una relación entre H y D que podemos encontrar, que es la tangente de alfa va a ser igual a 4 veces la altura máxima sobre alcance horizontal. Ahora tenemos otra relación entre, ¿no?, el tiempo de vuelo y la altura máxima. ¿Ves? Acá la altura máxima es gravedad por tiempo al cuadrado sobre 8. Ya con este triángulo se llega a demostrar eso, ¿no? Muy bien, vamos ahora sí a otro. Observemos lo siguiente. Dice que un avión se deja caer. Un avión deja caer un proyectil, el cual sale del avión en forma horizontal. ¿Qué movimiento realiza? Te pregunta. Ya está. A ver, te mostramos ahí. Ahí está el avión que deja caer el proyectil. Entonces la pregunta ya está contestada. A ver, ¿qué movimiento realiza? En palabras simples sería un movimiento curvilíneo, pero específicamente es una parte de una parábola. Entonces, también se llama movimiento parabólico de caída libre. ¿Ya? También es el movimiento parabólico de caída libre, sino que es un caso particular ya. Un caso particular del movimiento parabólico de caída libre. Entonces, algunos autores lo diferencian, pero en realidad también es movimiento parabólico de caída libre. Entonces, para hacerlo diferenciación, solamente le ponen movimiento semiparabólico. ¿Por qué? Porque la trayectoria es una semiparabólica. ¿Ves? Explicamos por qué se da esto. Mira, por inercia, el proyectil trata de continuar con el movimiento horizontal, o sea, desde el inicio. Aquí el avión deja caer el proyectil, y al dejar caer el proyectil por inercia, el proyectil trata de continuar el movimiento horizontal, pero a la vez desciende. ¿Quién es el causante de que desciende? Aquí está. Desciende debido a la atracción de la Tierra. Ajá, por inercia trata de seguir avanzando y por la gravedad tiende a caer, ¿no? Por esa atracción de la gravedad. Entonces, con la combinación de esos movimientos, el movimiento que se genera es un movimiento
¿no? Parabólico también de caída libre, que algunos lo llaman movimiento semiparabólico. Pues podemos afirmar que el proyectil describe un movimiento curvilíneo. Bueno, con esto ingresamos a la otra parte del movimiento parabólico, también de caída libre, que algunos especificando movimiento semiparabólico. Para que sea un movimiento semiparabólico tiene que estar sobre una altura. En este movimiento el proyectil solo presenta velocidad horizontal, ahí está. Estás a cierta altura, de esa cierta altura, si el cuerpo lo lanza formando un ángulo, no corresponde a este tema. Pero si de cierta altura lo lanza horizontalmente, sí es ese tema. ¿Ves? Así, o sea, no tiene, está bien claro, no existe ángulo de inclinación al inicio. Muy bien, entonces así reconocemos el movimiento semiparabólico. Por lo tanto, no presenta velocidad vertical inicial. No tiene velocidad vertical inicial, lo que implica que su velocidad inicial es velocidad inicial. Ahí tenemos la gráfica. Entonces, por eso que algunos a esto lo llaman altura máxima, ¿no? ¿Por qué, profesor? Porque es la mitad de una parábola. Y una parábola, esto de acá, ¿te recuerdas que era altura máxima? Claro que sí. Y entonces en este tema estamos trabajando esta parte, si te das cuenta. Por eso es que también algunos, obviamente es movimiento parabólico de caída libre. Corresponde a ese tema. Entonces, esto sería más bien un caso particular del movimiento parabólico de caída libre. Solo para hacer la diferenciación le estamos poniendo ese nombre de movimiento semiparabólico. Es por eso que cuando revisas algunos textos ni va a existir este tema, porque está dentro pues del movimiento parabólico de caída libre. Entonces, esta fórmula, igualito que movimiento parabólico, todo se cumple. Todo lo que se cumple en parabólico, se cumple acá. ¿Qué se cumplía? Que este movimiento está formado por dos movimientos. En el eje X, MRU, en el eje Y, caída libre. Ah, ya, profesor. Y con la fórmula número 2, que es altura, va a ser igual a velocidad inicial en Y, porque es caída libre, por tiempo, más un medio, gravedad por tiempo al cuadrado. Nosotros sabemos que cuando está aquí no tiene velocidad inicial vertical, por lo tanto queda eso. Ahí salió esta fórmula. De ahí queda esa fórmula. No es que es otra. Todo de caída libre, ¿ves? Muy bien, entonces esa es la primera fórmula que vamos a utilizar con altura. Muy bien. ¿Qué más? Otra que se vamos a utilizar es el alcance horizontal. Acá va a ser sí normal, ya la minúscula, no va a ser la mayúscula, porque no es todo, ¿te recuerdas? Distancia es velocidad X por tiempo. ¿Qué más? Bueno, puede ser esto también, aunque eso se haya deduciendo, con Galileo se hallaba, pero ya, si tú reemplazas a la fórmula número 1, que es velocidad final es igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo, tú sabes que acá la velocidad inicial en Y es 0, entonces simplemente la velocidad final vertical es el gato. Gravedad por tiempo. Todo sale de caída libre. ¿Puedes querer otra fórmula más? Reemplaza las fórmulas de caída libre y más fácil. Pero te estamos dando los más utilizados. Esto y estos son los más utilizados. Esto vas a necesitar cuando quieres hallar la velocidad de impacto. ¿Ves? Esta velocidad de impacto. Para hallar esta velocidad de impacto, necesitas la velocidad de X, que eso ya sabes directamente. La velocidad de Y. Para hallar esto, ahí vas a utilizar el gato. O si no, deductivamente, ¿no? Y así encontrarías la velocidad de impacto, que es la raíz cuadrada de la velocidad horizontal al cuadrado más la velocidad vertical al cuadrado. Obviamente, velocidad final en Y. Muy bien. En resumen, entonces, como tú sabes que se cumple caída libre y MRU, entonces incluso la velocidad inicial acá es 0 en Y, entonces para hallar la altura puedes utilizar Galileo.
Dices, cada segundo recorre en el primer segundo 5, 15, 25, 35, 45, ¿ves? Igualito para la velocidad. No quieres utilizar el gato, utiliza esto. Cada segundo aumenta 10, 10, 20, 30, 40, 50. Y el X, si te ha dado 20, acá sigue siendo 20, sigue siendo 20, sigue siendo 20. ¿Ves? Esto es el resumen de todo, este tema. Y ahí están las fórmulas también, ¿no? Que se va a utilizar. Muy bien. Ahora pasamos al movimiento circular. ¿Qué es el movimiento circular? Bien claro, es aquel movimiento en la cual la trayectoria descrita es una circunferencia. Bueno, eso es una definición. Una definición más sería esto. Es un tipo de movimiento en el plano en la cual la partícula gira a una distancia fija alrededor de un punto, llamado centro. Bueno, mucho mejor, ¿no? Tenemos un centro y cuando un cuerpo va girando a la misma distancia alrededor de ese punto, que se llama centro, entonces ese es un movimiento circular. Mucho mejor, ¿no? Vamos entonces ahí con un ejemplo y vamos con los elementos de del movimiento circunferencial. ¿Qué elementos importantes tendrá, profesor? Vamos a considerar el punto A, dice, sobre una rueda que rota alrededor del punto C, que pasa por su centro. A ver, ahí está. Tenemos entonces un punto A, ¿no? Que va a rotar sobre el punto C. El punto C se va a llamar centro. Y entonces ahí tenemos el movimiento circunferencial. ¿Qué elementos tiene? Uno es radio de giro. O simplemente radio, que lo representamos con una R mayúscula o minúscula. ¿Qué es el radio de giro? Su medida es igual al radio de la trayectoria de la circunferencia, también conocido como radio de curvatura. Eso tú ya sabes, pues, ¿no? La distancia que existe del centro hacia dicho objeto, en otras palabras, ¿no? Gira a medida que la partícula se mueve. O sea, se mueve la partícula, el radio también gira. Su unidad del radio en el sistema internacional es metros. Eso ya lo conocías, creo que por demás. Aparece otra componente que es el recorrido. Pero antes de hablar del recorrido, creo que hablemos de esto, del ángulo de giro. Entonces, cuando el radio, ¿no? Cuando el radio gira, genera un ángulo, ¿ves? Entonces, a eso se le llama ángulo de giro. ¿Y qué es el ángulo de giro? Es el ángulo barrido por el radio, ¿ves? Cuando el radio barre, entonces genera un ángulo. Y ese ángulo se llama ángulo de giro, ¿ves? Ángulo es el ángulo barrido por el radio de giro de la partícula. Su unidad de este ángulo en el sistema internacional es el radián, obviamente. O sea, lo que tú trabajas en sexagesimal no es sistema internacional. Entonces, el radián es el sistema internacional. Muy bien, vamos con otro elemento. Ahora sí, este que está acá. En trigonometría, esto que está acá lo conoces como longitud de arco. Acá también puede ser longitud de arco normal, no es que ya no, acá no se llama así. También longitud de arco. Pero como estamos tratando de movimientos, entonces esa S también puede ser longitud de arco, pero más lo vamos a conocer con otro nombre, ¿no? Incluso en trigonometría a esa S lo ponen L, ¿no? Y ahí sale la mnemotecnia LOR. No hay problema, hay que acostumbrarnos, ¿ves? ¿Qué tal yo te enseño con LOR? Pero normalmente lo utilizan en física con S. Pues te vas a complicar, entonces. S es igual que L para ti, pues, ¿no? S es igual que L, entonces LOR o SOR puede ser tu mnemotecnia, ¿no? Muy bien, ahí está. Eso es lo que utilizas en trigonometría. Pero en física más lo conocen a este longitud de arco como recorrido. Es el recorrido. Pues, ¿qué es el recorrido? Es la longitud del arco de la circunferencia en la cual coincide con el recorrido de la partícula. Está bien claro. Su unidad de medida es el metro. En palabras más simples, es lo que el móvil
ha recorrido. Bueno, esa medida de lo que ha recorrido el móvil, entonces ese es el recorrido, su mismo nombre, la longitud de arco, ¿no? Que coincide con el recorrido de la partícula. Muy bien, otro elemento, ¿habrá o no habrá? No hay otro elemento. Sí hay. Ahora vamos a ver ahora ya el movimiento circunferencial. No, tenemos más componentes. Ahí tenemos otro. Velocidad tangencial. Velocidad tangencial, llamada también velocidad lineal, es la velocidad que está presente en cada punto de la trayectoria. Esta velocidad tangencial está en la periferia. Imagínate que tú agarres una piedra y lo amarras con una pita y comienzas a hacer girar. Entonces la piedra es la que generaría pues la velocidad tangencial, ¿ya? Muy bien. Su unidad en el sistema internacional de esa velocidad es metros por segundo. Metros por segundo. En algunas ocasiones, esa velocidad puede ser kilómetros por hora, ¿sí? En algunas ocasiones. Muy bien, ahí lo tenemos así. Una aclaración importante de esta velocidad tangencial es en cada movimiento es tangente. Por eso se llama tangencial, o también lineal, o simplemente velocidad. Porque en cada movimiento es tangente. Entonces, tú estás por aquí, entonces tienes que dibujarlo así, tangente a la circunferencia. Esa velocidad, entonces vas a dibujarlo acá, tangente a la circunferencia. Estás en otro punto, tangente a esa circunferencia. Por eso es que se llama tangencial. ¿Cómo se ubica? Ahí está, tangente a la circunferencia. El tema de geometría, línea tangente, tú sabes, puedes dibujar. Igualito, dibujas una flecha tangente a la circunferencia. Nota, la velocidad tangencial se representa por medio, dice, de un vector que siempre es tangente a la trayectoria. ¿Ves? Hay que tomar en cuenta eso. Y acá tenemos ya un resumen de las fórmulas, de todas las formas de hallar la velocidad tangencial. Entonces, la velocidad tangencial puedes hallarlo, el recorrido, tú ya sabes que eso es longitud de arco sobre tiempo. Puedes hallarlo por 2pi, por el radio de giro, sobre el periodo, D mayúscula periodo. Puedes hallarlo 2pi por el radio de giro, por la frecuencia. Y también puedes hallarlo por la velocidad angular, por el radio de giro. 4 formas ya resumidas de poder hallar la velocidad tangencial. Bueno, a ver, si te has olvidado la velocidad angular, acá lo tienes. Velocidad angular indica el ángulo que barre el radio de giro por una unidad de tiempo. Su unidad es radianes por segundo. Ahí lo tenemos. Ahí está la piedra amarrada a una pita, entonces va a rotar, ¿ves? ¿Qué nos dice la teoría? ¿Qué nos dice la teoría? Que esta velocidad angular es perpendicular al plano. Ya, es perpendicular al plano. Para ubicar esta velocidad angular existe el método de la mano derecha, ¿sí o no? A ver, vamos a leer la nota. ¿Qué nos dice la notita? La velocidad angular se representa por medio de un vector perpendicular al plano de giro, ¿ves? Y vas a estar ahí un poquito complicado. A ver, entonces, ¿cómo ubico? Aquí está. Se utiliza entonces la regla de la mano derecha, ¿ves? El pulgar me indica la dirección de la velocidad angular. Y es la mano la que nos indica la rotación. Entonces, con tu mano indicas la rotación y el pulgar te indica hacia dónde está la velocidad angular. De igual manera, mira, ¿ves? En este caso la mano me está indicando la rotación, entonces el dedo pulgar me indica el sentido de la velocidad angular. Bueno, y a esto se llama pues regla de la mano derecha, ¿ya? Regla de la mano derecha. Y acá están las fórmulas para hallar la velocidad angular, las leyes, ¿no? También de forma directa. Entonces la velocidad angular va a ser el ángulo de giro sobre el tiempo. O también puedes hallar 2pi sobre el periodo, o también puede ser 2pi por la frecuencia. Ahora sí,
Ya como hemos visto los elementos del movimiento circular uniforme, vamos a trabajar ahora el movimiento circular uniforme. ¿Qué es el movimiento circular uniforme? Nos dice aquí bien claro, es aquel movimiento circunferencial en la cual la velocidad, y está con partecito, la velocidad angular permanece constante. Entonces, si nos habla de velocidad, quiere decir en tamaño y en dirección permanece constante. Entonces, cuando la velocidad angular permanece constante, estamos hablando del movimiento circunferencial uniforme. Por lo tanto, el movimiento se da en un solo sentido. Se verifica. Lo primero, ¿qué se verifica? Igual como se cumple en MRU, también se cumple en el movimiento circular uniforme. ¿Qué dices? En tiempos iguales, barre ángulos iguales, ¿no? Ahí lo tienes en el gráfico. Ahí está, en iguales intervalos de tiempo, los ángulos barridos son iguales. Es importante también eso, ¿no? También tenemos otro, ya nosotros sabemos ya eso de ahí, ¿no? Que el ángulo de giro es velocidad angular por tiempo, ¿no? Y la rapidez angular no es similar que la velocidad angular, sino que rapidez ya no tiene dirección, ¿no? Eso nomás es la diferencia. Entonces la rapidez es el ángulo de giro sobre el tiempo, su unidad también es radianes por segundo en el sistema internacional. Segunda situación que se cumple también. También se cumple que en tiempos iguales, ¿no? Hace recorridos iguales. O si quieres ponerlo en tiempos iguales, logra longitud de arcos iguales. También podemos decirlo así, ¿no? Claro que sí. Ya está. Entonces, en intervalos de tiempos iguales, los recorridos son iguales. Ahí tú ves. Estos dos igualando, aquí está la rapidez tangencial, que también, recuérdate con la diferencia de rapidez y velocidad, es que rapidez es sin dirección, ¿no? Lo mismo, ¿ves? Recorrido sobre el tiempo, su unidad también metros por segundo. Entonces, esto es la dirección, por ejemplo, si en este caso la velocidad tangencial no es lo mismo. Por eso ha tenido que entrar a tallar acá la rapidez. Rapidez sí es lo mismo, o sea, acá es 3 metros por segundo, 3 metros por segundo, 3 metros, pero su dirección cambia, ¿ves? Cambia, por eso no podemos hablar ya aquí de velocidades iguales, pero sino de rapideces iguales, sí, ¿no? Para él sí podemos hablar de velocidad, ¿ya? Y también podemos hablar de rapidez, ya está. De las dos deducciones, entonces, llegamos, de estos dos, los recorridos y ángulos barridos son directamente proporcionales al transcurso del tiempo. O sea, en otras palabras, tú puedes ya sin necesidad del tiempo, por ejemplo, si acá recorrido ha barrido teta, acá S, acá barrido 2 teta, 2S, acá barrido 3 teta, 3S, son directamente proporcionales. Muy bien. ¿Qué más, profesor? Ahora acá vamos a hacer la relación entre la rapidez lineal y ya te había dado esa fórmula, pero aquí está la relación entre la rapidez lineal, esto que está aquí, y la rapidez angular en el centro. ¿Cuál es la relación? Que el intermediario, quien fíjate, para llegar de él es el radio. Por eso que sería así. Bueno, ahí está la demostración. Nosotros sabíamos que la velocidad es recorrido sobre tiempo, pero el recorrido es el orco, el SOR, ¿no? En este caso, teta por R, pero teta entre R es velocidad angular. Ahí está, aquí está la relación. La velocidad, entonces, velocidad angular por radio. Entonces, ¿cómo te recuerdas? Mira, para ir del centro hacia la periferia, solo necesitas una R. Es por eso que la velocidad tangencial es velocidad angular por radio. La pregunta, estamos aquí. ¿Existe aceleración durante el movimiento circunferencial uniforme? Acá hemos visto que la velocidad angular es constante y la rapidez tangencial también es constante. La pregunta ahora viene,
la aceleración, existe aceleración y movimiento circular uniforme. Nosotros sabemos que normalmente si no hay cambio de velocidad, no hay pues aceleración. ¿Qué dices? Sí existe aceleración, ¿ya? En el movimiento circunferencial uniforme, la velocidad tangencial, hablando de velocidad, acá tenemos, ¿eh? Se mantiene constante en tamaño. ¿Qué quiere decir? Si acá es 5 metros por segundo, acá es 5 metros por segundo, 5 metros, su tamaño no cambia. No aumenta ni disminuye su valor, pero su dirección cambia constantemente. Mira, acá estabas inclinado para allá, ahora está acá. Dibujas acá, va a estar para otro lugar. ¿Ya? Su dirección cambia constantemente. Y tu pregunta será, ¿por qué cambia? ¿Quién será el causante que lo cambia? ¿Alguien o solito? Porque le da la gana, crees que cambie. Siempre hay alguien, ¿no? Entonces, ¿quién es ese causante? Ahí está. Debido al cambio de dirección de la velocidad tangencial, concluimos que el móvil experimenta una aceleración. Entonces, si analizamos mucho mejor, vamos a ver que esa aceleración me supongo que me está jalando, pues, ¿no? Por eso decimos, esa aceleración va dirigida al centro de la curvatoria, de la trayectoria, y se denomina aceleración centrípeta o normal. Ahí está, la aceleración centrípeta o normal. Vamos a graficar, ahí está, hacia el centro. Entonces, él es el que le jala, por eso cuando se mueve va cambiando de dirección. ¿Ves? Está en este punto, ahí está, hacia el centro siempre está la aceleración centrípeta. ¿Y cómo hallamos? Aquí está, ¿cómo lo hallamos? Su unidad, igual que la aceleración, metros por segundo al cuadrado, y la fórmula de la aceleración centrípeta es velocidad tangencial al cuadrado sobre radio, o puede ser velocidad angular al cuadrado por el radio. De esa manera pues, hallamos la aceleración centrípeta o normal. Bueno, el módulo de aceleración centrípeta se calcula de la siguiente forma, ¿no? Ahora vamos a otra componente que habíamos hablado de inicio, que también ya lo conoces, periodo. El periodo es el tiempo que se emplea una partícula para realizar una vuelta. ¿Cuánto se demora en dar una vuelta? Normalmente el tiempo sigue siendo tiempo. Ahora vamos a hacer rapidito nomás también, porque el tiempo es cortito. Ya, el tiempo es tiempo. Estás yendo de acá, te estás demorando de acá un segundo, sigue siendo tiempo. Ya otro acá 5 segundos, sigue siendo tiempo, está haciendo en este sentido, sigue siendo tiempo, sigue siendo tiempo. Pero cuando has dado una vuelta ya, este tiempo se le llama periodo. ¿Ve? Porque ya comienza a repetirse. Periódico de repetición. Entonces, por eso ese tiempo ya no se llama tiempo, sino periodo. Ahí nace el periodo. ¿Puede? Entonces, ¿qué cosa es el periodo? Es el tiempo que se demora en realizar una vuelta. Y su unidad del periodo también es segundo, ¿no? Muy bien. Entonces, a veces esto es necesario saber porque cuando hablamos de vueltas, nada más esto estamos familiarizados algunos. Entiende que vueltas es sinónimo también de revolución. Cuando te habla de revolución, estás hablando de vueltas. Hasta te puede decir de ciclo. ¿Ves? Un ciclo por segundo, está diciendo una vuelta por segundo. Muy bien, ahora viene la frecuencia. Frecuencia es el número de vueltas que realiza una partícula por cada unidad de tiempo. Matemáticamente la frecuencia aquí está es número de vueltas sobre el número de tiempo. ¿Verdad? Número de vueltas por el tiempo empleado en dar n vueltas, obviamente, ¿no? Su unidad en el sistema internacional de la frecuencia es Hertz. Hertz, que se simboliza con HZ o S a la menos 1. Acá vamos a ver la relación entre estos dos. Relación entre frecuencia y periodo. Pues la frecuencia es la inversa del periodo. Entonces, si la frecuencia es la inversa del periodo, entonces también, o el periodo es la frecuencia el periodo es la inversa de la frecuencia. Si el periodo es 5 segundos, la frecuencia es un quinto. O si la frecuencia es 5 Hz, el periodo es un quinto de segundo. ¿Ves?
Eso nos quiere decir. Otras unidades de esta frecuencia son el RPS. ¿Qué es eso? Son revoluciones por segundo, otras unidades que tienes. Y otra es el RPM, que son las revoluciones por minuto. Muy bien. Los valores de las revoluciones por minuto indica, como tú dices, revolución, vueltas. El número de vueltas que realiza por cada minuto, ¿no? Ahí está, revoluciones, RPM, revoluciones por minuto. ¿Cuántas vueltas da por cada minuto? Revoluciones por segundo, ¿cuántas vueltas da cada segundo? RPH, revoluciones por hora. ¿Cuántas vueltas da por cada hora? ¿Ves? Fácil. El método práctico es multiplicarlo por 2pi sesentavos. Pero sacándole mitad es multiplicarlo por pi treintavos. Entonces, cuando tú tienes cualquier dato que está en revoluciones por minuto, lo multiplicas pi treintavo, automáticamente te va a salir en radianes por segundo. Importante, en una vuelta, el radio de giro que barre estos, y eso tú lo sabes ya, pues no por trigonometría. Una vuelta a 360 grados, una vuelta a 400 grados en decimales, una vuelta en el sistema internacional, 2pi radianes, ¿no? Muy bien. Y es de ahí que nace esto. Pues la velocidad angular nosotros sabíamos que es, no, teta sobre tiempo, y cuando consideremos vueltas, a ver, sería 2pi sobre periodo. Y como el periodo es la inversa de la frecuencia, también sería 2pi por la frecuencia. Muy bien. Aplicaciones, entonces. Las aplicaciones del movimiento circular uniforme se dan en granadas, ruedas, poleas, etc. Vamos a ver entonces. Primer caso, para cuando hay poleas o discos no solidarios concéntricos, cuando están unidos por un eje, que se cumple. Cuando están unidos por un eje, entonces se va a cumplir que la velocidad angular son iguales. Velocidad angular de A es igual a velocidad angular en B. Puede ser por acá cualquier punto, va a ser igual a la velocidad angular de C, porque todos están concatenados por un mismo eje. A eso se llama concéntrico, ¿no? Muy bien, entonces acá se verifica que la velocidad angular de A es igual a la velocidad angular de B. Reemplazando a tus fórmulas, llegamos a esta conclusión. Nosotros sabemos que la velocidad angular es velocidad tangencial, entonces si es de A, velocidad tangencial de A por radio de A va a ser velocidad tangencial de B por radio de B. Muy bien, así de fácil. Ahora, segundo, cuando las poleas o discos están unidos por una faja, que se cumple, fácil el análisis. ¿Sabes? ¿Qué cosas están en común? ¿Qué tienen en la periferia y velocidad tangencial? Entonces, la velocidad tangencial acá es la misma. Entonces, la velocidad tangencial de A es la misma velocidad tangencial que B. Y es la misma velocidad de la polea, ¿no? Si tú reemplazas a tu formulita que la velocidad tangencial aquí era igual, la velocidad angular por radio es igual a la velocidad angular de B por radio de B. ¿Puedes manejar esto? Puedes manejar esto. Tercer caso, cuando las poleas o discos son tangentes. Entonces, si son tangentes o unidos por una faja, una sola teoría. Estos dos se cumple lo mismo. Que también, o sea, lo mismo que acá. O sea, la velocidad de A es igual a la velocidad tangencial de B y reemplazando llegamos a la velocidad angular de A por radio de A es igual a la velocidad angular de B por el radio de B. Fácil, ¿eh? Están concéntricos, velocidad angular son lo mismo. Si están unidos por una faja o son tangentes, la velocidad tangencial es lo mismo. Obviamente, para los que saben fórmulas, suficiente con esto. Pues si todavía no está tan claro esto más, hay que tenerlo en cuenta. Ahora pasamos al movimiento circular uniforme variado. ¿Cuándo es un movimiento circular uniforme variado? Cuando ya cambia todo. Cambia la velocidad tangencial, cambia la velocidad angular, cambia la rapidez tangencial, todo cambia. Cuando ves un cambio, ¿ves? Por ejemplo, en todo ya ves. Acá la velocidad tangencial es v, de un tiempo es 2v, 3v, y entonces es un movimiento circular uniforme variado. La velocidad angular también cambia, ¿ves? Omega, 2 omega, 3 omega, 5 omega, ¿ves? Pero cambia uniformemente, eso es lo bonito, ¿no?
Entonces, ¿qué se cumple? Similar a las leyes de movimiento rectilíneo uniforme, solo que cambias algunas cuestiones. Esto se cumple en la periferia. En la periferia se cumple, esto sería la primera fórmula, velocidad tangencial final. Lo único que agregas es tangencial, ¿ves? Esta fórmula tú lo conoces, le agregas la palabra tangencial porque se cumple en la periferia. Velocidad tangencial final es igual a velocidad tangencial inicial más menos, a esto también le agregas aceleración tangencial por tiempo. Esta es la segunda fórmula. Entonces, en el movimiento circular, la distancia, ¿quién es? Esto, pues recorrido. Acá el recorrido es igual a la velocidad tangencial por el tiempo más menos un medio aceleración tangencial por el tiempo al cuadrado. ¿Es similar? Tercera fórmula, velocidad final tangencial al cuadrado va a ser igual a velocidad inicial tangencial al cuadrado más menos 2 veces aceleración tangencial por el recorrido. Y ya pues está la cuarta, ¿no? El recorrido es velocidad tangencial final más velocidad tangencial inicial sobre 2 por el tiempo. Y esto sale de acá, puedes dejar. Y esto de acá se cumple solamente en el centro. En el centro se cumple entonces velocidad angular final es igual a velocidad angular inicial más menos aceleración angular es el alfa por el tiempo. Y acá, la segunda. Ángulo de giro es igual a la velocidad angular inicial por el tiempo más menos un medio aceleración angular por el tiempo al cuadrado. Tercera, velocidad final al cuadrado, no, velocidad angular final al cuadrado es igual a velocidad angular inicial al cuadrado más menos 2 veces velocidad angular por el recorrido. Se parece a las fórmulas de MRV, donde igual, ¿ve? Cuando el movimiento es acelerado pones más, si el movimiento es desacelerado, menos. Bueno, aparece unas dobles aceleraciones, ¿no? Y eso se llama aceleración total. La aceleración total es la sumatoria de la aceleración centrípeta más la aceleración tangencial, pero vectorialmente, ¿eh? Por eso así está. Tú sabes que la aceleración centrípeta va al centro y la aceleración tangencial va a ir pues, junto con la velocidad tangencial. Sumando estos dos, este de acá sería la aceleración. Cuando en un problema de MRV te pregunta aceleración, te está hablando de él. Él nomás se llama aceleración. En cambio, él se llama completo aceleración centrípeta, él se llama completo aceleración tangencial. Y ahí lo tienes. Entonces sería por Pitágoras para hallar esa aceleración. Muy bien, obviamente es una aceleración total, pero no te va por... Casi raro que te diga que hay la aceleración total. Hay la aceleración, no te va a decir. Bueno, vamos con los problemas. Problema número 1. Una pelota sale horizontalmente de A. ¿Cómo se indica? ¿No? Como se indica e impacta en B. Hallar la velocidad inicial si AB vale 25 metros. Ahí lo tenemos. Bueno, a ver, eso me parece bastante complejo, por eso tienes que ver un poquito la teoría. Acá, en este caso, esta es la que me está ayudando. Esta palabra que me dice horizontalmente. Entonces, cuando me dice horizontalmente, es un movimiento semiparabólico. O sea, así nada más, ¿ves? Y en un movimiento semiparabólico solo tenemos dos fórmulas esenciales. Una de ellas es que la distancia es velocidad en X por tiempo y la otra es que la altura es un medio del gato al cuadrado, ¿no? Las dos. Ah, profesor, pensé que era más difícil. Nada. Entonces, la diferencia es que esto te va a ayudar para encontrar la altura y para hallar la distancia, pues, ¿no? Ese ángulo nada más. Entonces, procedemos a utilizar eso. Entonces, por tu geometría, a 53 se antepone 4K, esto será 3K y esto será 5K, ¿no? Ahí está 4K, 3K y este es 5K. 5K, pero me decía que AB vale 25. 5K es igual a 25. ¿Cuánto vale K? Claro que sí, 5. Reemplazando ya tengo la distancia, ¿ves?
Sería 3 por 5, 15. Reemplazando tendría esto. 4 por 5, la altura 20. ¿Ves? Entonces acá tengo 20 metros y tengo la distancia 15 metros. ¿Te das cuenta que es fácil? Geometría hasta ahorita he utilizado, todavía nada de las leyes. Cuando utilizo esto estoy haciendo física, pero hasta ahorita geometría, ya, o trigo, no sé. Bueno, entonces ahora sí, ¿cuál de ellos utilizas primero? Pues no, capaz primero, ¿qué se halla primero? ¿Qué te dice la teoría? ¿Qué has hecho año pasado, anteaño pasado? ¿Qué te ha dicho tu profesor? Te ha dicho que si tú tienes altura, hay altura primero. Claro, entonces este dato vamos a utilizar primero. Muy bien, entonces vamos a utilizar altura es 1/2 del gato al cuadrado y reemplazamos. Altura 20, 1/2 del gato es 5, 5 por t al cuadrado. Bueno, 1/2 de 10 es 5, pero obviamente. Ahí está una vez más, altura 20, 1/2 del gato, 5t al cuadrado. Pasa a dividir, salió 2 segundos. Bueno, y ahí está detallando, 2 segundos. A continuación utilizas Dios de tierra, ¿no? Entonces, distancia es velocidad en X por tiempo. Y justo la velocidad en X es lo que te está pidiendo ayer, ¿no? O eso me pide, claro. Y lo han puesto velocidad sub cero para que me hagan confundir. Pero acá era la clave, es horizontal. Y si es horizontal, esto es velocidad en X, nada más. Entonces va a ser la distancia que es 15 metros, va a ser a la velocidad que me está pidiendo y para eso yo tenía que hallar primero el tiempo. 15, que es la distancia, la velocidad en X, que es esta velocidad que me está pidiendo, por 2. El 2 pasa a dividir 15 entre 2, 7,5 metros por segundo. Se terminó el problema número 1. Problema número 2. ¿Cuál es el valor de H? Observamos claramente otra vez que la velocidad es horizontal. Muy bien, entonces, está fácil, profesor, si es horizontal, pues no, solamente se va a cumplir esas dos leyesitas. Utilizaría la tercera si me pediría velocidad de impacto, ahí sí, pues. Pero no me pide, entonces solamente voy a utilizar de H y de D. H, recuérdate que es 1/2 del gato al cuadrado y D es Dios de tierra y se acabó. Pero, profesor, para aplicar esto, mira, no se parece. Ya tengo H, te entiendo eso. Pero me falta esto. Pero tu geometría, pues, ¿para qué está tu geometría? En geometría o trigonometría, tú sabes que el triángulo de 45 es K, K raíz de 2. Ah, ya, profesor. O sea que si esto de acá vale H, esto de acá también vale H, pues por mi geometría. Ah, ya, profesor. Entonces, eso también vale H. Entonces, profesor, ya entiendo. Entonces, mi D, mi distancia va a ser 2H, ¿sí o no? Claro que sí, ya te diste cuenta. Y mi altura va a ser H. Ah, profesor, entonces acá el que me va a ayudar es álgebra. Claro, el que te va a ayudar es álgebra. ¿Por qué? Porque va a aparecer más letras. Entonces, 2 ecuaciones así siquiera, ¿no? ¿Cuál de ellos es más fácil? Creo que Dios de tierra está más fácil acá que altura, pero igual sale. Obligado tienes que hacer las 2 ecuaciones. Entonces, a ver, primero, altura 1/2 del gato al cuadrado. La altura me han puesto H mayúscula. 1/2 del gato va a ser 5. Yo no sé cuánto es T. Lo bajo nada más T al cuadrado. Ahí está. Una vez más, H es H mayúscula. 1/2 del gato es 5 y bajo T cuadrado. Ahora voy a aplicar Dios de tierra, ¿sí o no? No hay de otra, porque nada más se cumple eso de Dios de tierra. Y la distancia, fíjate, es 2H. En ver qué distancia voy a poner 2H. La velocidad en X es 10 y el tiempo no sé, bajo. Lo que no sé se baja, ¿no? Ahí está una vez más. Distancia 2H, velocidad 10. ¿Qué puedo hacer acá? Le saco la ¿no? La mitad. Hay que sacarle la mitad. Mitad de 2H es H. Mitad de 10, 5. Entonces queda H es igual a 5T, ecuación 2. Bueno, ahí está tu álgebra. ¿Qué método utilizarás? Hay un método en álgebra que cuando los dos primeros son iguales y los dos segundos son diferentes, a eso se llama igualación.
¿no? Igualo 1 a 2. Entonces vamos a igualar 1 a 2. Entonces, como los primeros ya son iguales, lo igualo los segundos. Ahí está. Bueno, profesor, acá en álgebra me has enseñado que sale dos soluciones, obviamente. Pero el tiempo es escalar, pues. El tiempo es escalar. Un tiempo sería 0. Como es acá, es el tiempo, no es vectorial, no necesitas las dos soluciones. Basta uno, el positivo suficiente. Entonces puedes sacarle quinta y puedes sacarle teaba más fácil, ¿no? Porque es escalar el tiempo. Entonces de ahí sale tiempo un segundo. Se acabó, profesor. Tienes que leer siempre. El valor de h dice, ¿ves? No te dice el valor de tiempo. Entonces, ¿cómo hay h? En 1 o en 2, que va a salir lo mismo. A ver, ¿dónde lo veo más fácil? Acá, en 2 lo veo más fácil, porque sería 5 por t, o sea, 5 por 1. En 2, 5 por 1 salió 5 metros. Se terminó entonces problema número 3. El problema número 3, quieren sorprendernos, comienzan a meternos vectores unitarios. Pero yo sé que tú has estado atento cuando te han hablado de vectores unitarios y sabías claramente el truquito para vectores. Bueno, los vectores, el profesor me explicó que unitarios solo me sirven para indicar la dirección, solo para eso. Entonces, acá está el más i. Cuando va para la derecha se le pone más i. Cuando está yendo para la izquierda es el menos i allá. Cuando va para arriba es el más j. Y cuando está yendo para abajo es el menos j. ¿Lo recuerdas? Claro que sí, ¿no? Entonces ubicamos, pues, la velocidad 1 dices 12i, 12i positivo. Entonces será flecha para la derecha, ¿sí o no? Más 16j, o sea, flecha para arriba. Ajá, ahí está. Eso es 12i. 12 nomás lo pongo porque el i significa, ya le dibujé la flecha, pues no. Ahora esto es 16. 16 nomás. No hay necesidad que pongas 16j, pues ya. Ese j significa para dónde estás dibujando. A ver, la velocidad 2 es 12i. A 12i, si diría menos 12i, dibujo para la izquierda, a ver. Como me dice más 12i, para la derecha, profesor. Ahí está. Y 9j para arriba, que también es positivo. Eso es lo que ha hecho, pues, Galileo. Analizar así como estaba bien difícil, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Tú analizas, pues, en eje X o en eje Y. A ver, en el eje X, se cumple, pues mira, MRU, ¿sí o no? Pero si aplicas Dios ve tierra, no te está pidiendo distancia. ¿Qué te pide? Tiempo. Entonces no voy a poder hallar en el eje X. ¿Dónde vas a hallar? En el eje Y. Ajá. Entonces vamos a borrar a veces este bloccito ya de vectores unitarios que hemos hecho. Ya está. Ya está aclarado. Entonces ahora, obviamente que el tema de caída libre ya tienes que dominarlo también, ¿no? Entonces, a este dato le dices, ¿qué serás tú? ¿Qué serás tú? Tú eres velocidad inicial. Tú eres velocidad inicial. Pero para no confundirme, que también él es velocidad inicial. Entonces esto es velocidad inicial en Y. Esto también es velocidad. Pero esto será pues velocidad en X. Así te han dicho para que no se confunda. Y esto sí, solamente velocidad. Ya, profesor. Entonces, esto sigue siendo velocidad en X, pero esto no se llama velocidad en Y. Algunos lo ponen, pero para ser más claro es la velocidad final. Y como está en el eje Y, de Y. Y tengo velocidad inicial, velocidad final. Tengo que tener 3 datos. Un dato, 2 datos. Con gravedad sería 3 datos. Y utilizo el tiempo más. De los 5 datos, acá qué cosas no hay. Altura. Fórmula sin altura es la fórmula número 1 de caída libre. Ahí está. Esta es la fórmula número 1 de caída libre. Velocidad final es igual a velocidad inicial menos gravedad por tiempo. ¿Por qué menos? Porque está ascendiendo. Otra manera de darme cuenta, profesor, cuando disminuye la velocidad. Ya, profesor. Reemplazas y se acabó.
9 va a ser igual a 16 menos 10 por t. ¿Sí o no? Ahí está. 9 va a ser a 16 menos 10t. Desarrollas esa ecuación, se acabó. El 10t pasa al primer miembro y el 9 pasa a restar. Sería 10t igual a 7. El 10 pasa a dividir, tiempo sale 0,7 segundos. Pues no es otra cosa que manejar tu caída libre y MR1. Problema 4. Tengo el problema 4. El proyectil va desde el punto A hasta el punto B y para ir de A y B se demora 5 segundos. Calcula el valor de X. Fácil, pues. Chico, fácil, chico. ¿Por qué? Porque X es eje X. Y en eje X solo se cumple Dios de tierra. ¿Y se acabó? Y se acabó, profesor. Tengo tiempo. El único que me faltaría es velocidad en X. O sea, esto voy a hallar. Y para que halles eso, utilizas tu geometría o tu trigonometría. Bueno, no sé cuál será más fácil que manejes. Ya está. Ahí vas a hallar. De manera rápida, incluso algunos ya ustedes que han practicado esperando, lo van a hallar de manera directa eso, ¿no? 37, 3K, 4K, y el que está frente a 90 grados es 5K, de donde K vale 3. Sustituyendo ya tendrías pues los valores que necesitas, ¿sí o no? Claro que sí, profesor. Pues, muy bien, entonces, ahora sí, entonces ahí en ese triángulo vamos a descomponer pues las dos fuerzas. Eso valdría 12 y ahí está, pues, ¿no? A ver, reemplaza 3 por 4, 12. Y esa otra fuerza, esta que está aquí, se le traslada aquí, pues, ¿no? Para que se vea mejor, porque aquí no es la aplicación. ¿Dónde es la aplicación? Aquí, pues, ahí tienes que trasladar. Que esto sería 3 por 3, no. Incluso ya debes estar practicando poniendo sus nombres, ¿ah? Incluso eso debes hacer. A ver, ya has hallado, pero practica poniendo los nombres. ¿Esto qué cosa era? ¿Qué cosa era? Velocidad en X. ¿Esto qué cosa era? Velocidad inicial. Pero como es caída libre en Y, velocidad inicial vertical. Ahí está. Entonces no voy a utilizar caída libre porque no quiero hallar una altura. Quiero hallar una distancia. Entonces aplicas Dios de tierra y se acabó, pues se acabó. Estás viendo muy fácil, ¿no? Te das cuenta, muy fácil el ejercicio. ¿Ya? Entonces aplico Dios de tierra, la distancia es X, la velocidad en X acá está 12 y el tiempo no había dado. X vale 12 por 5, 60. Sencillo, te das cuenta. Solo hay que entender en dónde vas a trabajar. A ver, desde un globo, dice el problema número 5, que asciende con una rapidez de 5 metros por segundo, se lanza una piedra horizontalmente con respecto al globo. ¿Cuál es el tiempo de vuelo si llega a ver? Ahí está. Este es el globo. Este globo está subiendo hacia arriba con una rapidez de 5 y con una rapidez horizontal de 5. Está fácil, profesor. Ya me ha dado, ya. Estaría difícil si me daba así. Pero hace cuenta, ya lo ha descompuesto, me está dando esta velocidad de esta mano. Esa mano. Ya. Vamos a ver, ya. Me está dando esta que está acá y me está dando esta ya. La velocidad que asciende va a ir acá. La velocidad horizontal va a ir acá. Y ya está. Ahí está, entonces la velocidad horizontal, ¿cuánto vale? Acá dice, ¿cuánto es horizontalmente? 5. Y eso se llama velocidad en X. La velocidad con que sube, incluso una flechita me ha puesto, entonces con la velocidad que sube también es 5. Y eso también, ya te he dicho, ve practicando, se llama velocidad inicial. Y como está en el eje Y, entonces aumentas Y. Velocidad inicial vertical, entonces, ¿no?
Ya está, pues, ¿eh? Entonces, esos datos ubicados, ahora sí. Profesor, mira, a pesar que esté así, yo no tengo dato altura, ¿ve? Para aplicar caída libre tengo que tener 3 datos. 1, 2, falta, pues. Pero en el eje X está fácil. Tengo velocidad en X, tengo distancia, ya me va a salir justo lo que me pide. Entonces, aplicando mi Dios de tierra. Tiempo 15, velocidad en X 5, y lo que vas a hallar es T. Pasa a dividir, profesor. ¿Cuánto sale? Dilo. 3 segundos, ¿no? Se acabó. Problema 6. Nos está pidiendo hallar el tiempo de vuelo en segundos. Ajá. Bueno, ¿cómo puedes hallar? Sin fórmula puedo hallar el tiempo de vuelo. ¿Cómo lo puedo hallar? Hay el tiempo de subida y luego yo sé que eso es igual al tiempo de bajada. Y también con fórmula lo puedes hallar. A ver, rápido lo hago. Digamos que ya eres Stromer, ¿ya? Espero que me entiendas, a ver. Espero que no me apresure mucho, a ver. Vamos a dibujar acá mejor así bonito. Ya, a ver cuánto chuequito también no lo entiendes bien, ¿no? Ya está. Si esto es 50, profesor, 50 metros por segundo, y esto es el ángulo que vale 37, esto practica. Sería excelente que todos dominen, ya de frente yo lo pondría 30 y 40, pues, ¿no? Pero para algunos tengo que detallar, pues, ¿no? 3K, espero que practiques también. A 37 se antepone 3K, 4K, y a 90 se antepone 5K. Ya está. Entonces, K vale 10. Ahí está. Entonces, esto vale 30, 40. Recuérdate, ¿eh? 30, 40. Muy bien. Entonces, yo puedo hallar utilizando nada más mi caída libre. Nada, si me olvida la fórmula. Yo sé que en este punto, eso sí tienes que recordarte que la velocidad final en Y es 0. En este punto, la velocidad final en Y es 0. Entonces, mira, tengo velocidad inicial aquí está esto, tengo velocidad final, tengo gravedad y tiempo. Entonces, con la fórmula número 1, mira, velocidad final es igual a velocidad inicial, ¿no? Menos gravedad por tiempo. Con esto voy a hallar. Final vale 0, inicial vale, cuidado, 50, ese 50 no se cumple. En caída libre es el 30. 30 menos 10 por t. Ya digamos que eres Trome, a ver, ¿cuánto sale tiempo? 3 segundos, ¿sí o no? Para allá está bien. Pero, ¿qué es ese 3 segundos? Es el tiempo que se demora en subir, ¿eh? Tiempo que se demora en subir igual a tiempo que se demora. Entonces, tiempo de vuelo, 6 segundos. Ahí está. Lo estamos sacando sin utilizar las leyes adicionales. Bueno, si te recuerdas, lo haces de esta manera. Ahí te lo vamos a descomponer. 40 y eso es 30, ya está. Y fórmula de tiempo de vuelo, ¿quién se recuerda? 2 veces velocidad inicial en Y sobre gravedad. Ahí está. Tiempo de vuelo, 2 veces velocidad inicial vertical sobre gravedad. O sea, 2 por 30 sobre 10. ¿Cuánto es eso? 6 segundos. Lo mismo. Lo mismo, ¿sabes? Es que obviamente, profesor, esas fórmulas han salido pues de caída libre. Obviamente, por eso es que sale lo mismo. Pues en realidad pues está puro caída libre y MR1 más. Solo que las fórmulas adicionales así de tiempo de vuelo es para hacerlo rápido nada más. Ahora nos pide hallar alcance horizontal. Eso también yo lo puedo hacer de manera rapidita, utilizando mi Dios de tierra, pero ya el profesor pero me dijo que cuando es Dios de tierra hay que utilizar el D mayúscula y el tiempo de vuelo. ¿Te recuerdas o no? Claro, entonces acá sería 40 y justo ahí el tiempo de vuelo, 6. ¿No te recuerdas eso? Utiliza esta fórmula grandaza, que es 2 veces velocidad inicial al cuadrado por el seno del ángulo, por el coseno del ángulo sobre gravedad. Reemplaza aquí también y te va a salir pues 240. Igual, pues depende cuál te recuerdes más fácil.
Hay algunos con esto ya salido, ¿no? Hay algunos con esto, depende cómo analices. Ahí está. La forma más fácil lo vamos a sacar. Y ahí está. 240 metros, entonces sería el alcance horizontal. Muy bien, en metros nos dice, ¿no? Muy bien. ¿Qué más me pide? Altura máxima. Profesor, ¿cómo? Sin fórmula, a ver cómo, o sea, con caída libre. Sin fórmula, también lo puedo hacer sin fórmula, pero tendría que tener el tiempo. 3 segundos. Ah, sí, lo puedo hacer en 3 segundos. La altura máxima, si acá es 0, en 3 segundos, a ver cuánto recorre. Galileo incluso voy a utilizar yo, ¿eh? Y Galileo voy a utilizar, ¿eh? En el primer segundo, segundo, tercer segundo. Pues la altura máxima, porque acá cuando es altura máxima esta velocidad es 0. Acá es 5 metros, 15 metros, 25 metros. Ya salió la altura máxima. Súmalo todo y eso es todo. A ver, ¿y con fórmula, profesor? A ver, con fórmula tienes que recordarte, altura máxima es como velocidad inicial al cuadrado, pero velocidad inicial en y al cuadrado sobre 2 veces gravedad. Ahí está. A ver, ¿cuánto es la velocidad inicial en y? Es 30. 30 al cuadrado sobre 2 por 10. 900 entre 20, 40. ¿Igual o no? Claro que sí. Lo mismo. Ya depende tú cuál aplicas al momento del ejercicio. Problema 7. Pues no puedo borrar. Problema 7 con el otro derecho. Y ahora sí. Problema 7. ¿Qué nos dice? A ver. Hallar el desplazamiento de si se sabe que ha transcurrido 4 segundos desde que el proyectil fue lanzado. Debe haber un gráfico. Ahí está. Hay que hallar de si se sabe que ha transcurrido 4 segundos. Para ir de acá hasta acá, 4 segundos. ¿Qué necesito? Ah, está fácil también esto. Solo necesito hallar velocidad en X. Descompongo entonces. Pero mayoría de veces, ¿cuál es la dificultad? Que no se lo conocen. De 30 a 60, que es más conocido. ¿No? Entonces, si esto es 80, profesor, y esto es 60, incluso directo se hace esto. ¿Eh? Acá se antepone K raíz de 3. Acá es K y acá es 2K. 2K es igual a 80. ¿Cuánto vale K? 40. Reemplaza, entonces, ¿cuánto valdría esto? 40. Eso es lo que necesitaba. Muy bien, entonces, este de acá sería 40K, esto es 2K, ¿no? Obviamente, ahí está detallado. Acá valdría 40 reemplazando, eso vale, ¿cuánto? Dilo, 40. Y eso es la velocidad en X. Solo necesito eso, porque me está pidiendo D, y D está relacionado con MRU. Aplico mi Dios de tierra, y se acabó. Distancia, eso me pide. Velocidad en X, tengo 40. El tiempo me está dando dónde, hay que subrayarlo, profesor. ¿Dónde? No lo encuentro. ¿Dónde estás? Acá estás. 4 segundos. Entonces sería 40 por 4. ¿Cuánto es eso? 160 metros. Problema 8. Una bala, se lanza una bala con una rapidez inicial de 10 metros por segundo, haciendo un ángulo de 53 con la horizontal. La bala impacta perpendicularmente al plano, inclinado de 45 grados con la horizontal, como se muestra en la figura. Uy, uy, uy. Parece no sé qué, profesor, pero si tú has entendido movimiento, el parabólico de caída libre, no te conformas que me hagan cualquier gráfico, lo que tú tienes que hallar es el eje X acá y el eje Y acá. El eje X acá y el eje Y acá. Nada más. No me preocupo más. Acá tengo la velocidad inicial, tengo 100. Con 100 voy a hallar cada uno de ellos. Eso es fácil, ¿no? Y ahí está. Muy bien, eso sería 60. Que estoy haciendo. Y el otro sería 80, pues, ¿no? Obviamente, utilizando al 100 que vale 5K, 20,
3 por 20, 60, 4 por 20, 80. Estoy ya utilizando el triángulo, ya te expliqué varios. Ya hemos hallado esto. Ahora, ¿te recuerdas o no? ¿Te recuerdas o no? ¿Quién era constante esto? La velocidad en X, ¿cuánto sería acá? 60. La velocidad en X, ¿cuánto sería acá? 60. Eso tienes que utilizar. Entonces, ¿pero dónde lo dibujo? Aquí. Aquí me conviene dibujar dónde llega. Entonces, ¿esto cuánto valdría? También 60. Eso sería tu truco, ¿ves? Recuérdate, ¿ves? Esa cosita simple que el profesor te ha explicado que esto no cambia, eso sería el truco para este problema, parece trámite, parece. Y ahora incluso acá yo voy a hallar, mira, ¿ves? Esto lo voy a hallar sin necesidad, porque como es 90 grados, este ángulo, cuando yo trazo aquí, mira, ¿ves? Usted sabe eso, ¿no? Mira, por ángulos correspondientes, ¿sí o no? Entonces, este ángulo va a formar 45 también. Obviamente todo esto es 90. Recuérdate que entonces esto que está aquí, mira, a ver, 45, esto sería 45, de todo 45, pues no, obviamente. Entonces, si es 45 este ángulo que forma, entonces, obviamente, si esto es 60, esto es 60. ¿Por qué, profesor? Porque en 45, 45 es K y también el otro es K, ¿no? Ahí está. Y me está pidiendo entonces el tiempo de vuelta. Y lo puedo hacer con caída libre. Si acá es 80, a ver, hasta que llega a 60, ¿cuánto sería? 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0. Y ahí comienza a bajar. 10, 20, 30, 40, 60. ¿Cuánto sería? 14 segundos, ¿no? Y se acabó. Analizando, 8 segundos para subir y 6 segundos para bajar. Profesor, 14 segundos. Se acabó, ¿ve? Aplicando nada más eso. Ya con fórmula, a ver, sería con eso. Porque tengo velocidad final, tengo velocidad inicial, menos gravedad por tiempo. Final vale, pero vectorialmente, ¿ah? Si vas a aplicar fórmula vectorialmente, porque ya es un movimiento de subida y bajada. No puedes aplicar fórmulas escalares. Profesor, más fácil estaba el análisis. Claro, más fácil estaba. Al subir, a ver, 8 segundos y al bajar 6 segundos. Más fácil tal vez. Obviamente, a ver, quiero, pero profesor, aprender fórmulas vectoriales. Entonces, las fórmulas vectoriales hay que tomar en cuenta qué cosa era. Que cuando la velocidad está hacia arriba, más. Si la velocidad está hacia abajo, hay que reemplazar con menos. Eso es la desventaja. Eso nada más hay que recordarse para aplicar a las fórmulas vectoriales. Profesor, el 60 está para abajo. Entonces, al 60, que es velocidad final, lo voy a poner con menos. Ah, ya, profesor, ahí. Será menos 60. El 80 sí está con más, está hacia arriba más. Va a ser igual a 80 menos gravedad por tiempo. Este 10 pasa a sumar, el 60 también pasa a sumar, sería 10t igual a 140, t vale 14. Demostrado. Entonces, si utilizabas escalar, te habría salido no sé qué cosa. No sé qué cosa salía. Muy bien. Problema novedad 9. Del gráfico calcula X. Hay que hallar esta X. Bueno, profesor, se complicó las cosas, parece. Dices así, no creo. Y para eso pues, en geometría hace semejanzas, ¿sí? Profesor, yo veo solo el grande, veo 37 y 53. Pero ¿qué pasa si yo genero otro pequeño triangulito? ¿Qué pasaría? Obviamente, pues, ángulo semejante. Si esto es 37, esto también es 37, pues, ¿no? Si esto es 53, 53. Ah, ya, entonces yo puedo trabajar cualquier tamañito, claro. Porque estás trazando una paralela, ¿no? Entonces, ya viendo esa situación, así vamos a trabajar. No solo el grande, el pequeño. Entonces, en este caso, necesito un triángulo pequeño donde solamente involucra hasta X, porque X no es hasta abajo, es hasta aquí nada más. Ya, entonces, trazamos ahí. Ya, entonces, pero primero vamos a descomponer esto con ese 5. Lo vamos a descomponer en el eje X
y en el eje Y. Eso es lo primero. A ver, profesor, mira, ten. Aquí entra a tallar tu geometría. Ahí está, ahí le va más o menos. Si esto es 37, por la z del zorro, esto de acá también es 37. Y esto está acá formando 74. Todo forma 74, pero réstale. ¿Cuánto sería entonces esto? Con 37. Ahí está. Yo quiero descomponer esta fuerza en el eje X y en el eje Y quiero descomponerlo, pues, no voy a descomponer en el piso, pues, ¿qué eje será esto? Eje X y eje Y, ¿eh? Entonces, en este triángulo voy a hallar eso. Si esto vale 5, esto valdrá 3 y esto valdrá 4. ¿Por qué? Porque es 3K, 4K, 5K. ¿No? Ahí vas a hallar. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Qué fácil. Eso valdría 3 y eso valdría 4. Ah, ya, profesor. Entonces, bueno, profesor, anótalo, por favor, acá. Esto vale 37. Para darme cuenta que has utilizado la Z del zorro. Si no, voy a estar pensando con el 74 has sacado eso. No, no hemos sacado con el 74, ¿no? Hemos sacado con el 37. Pero un pequeño setita de zorro, ¿no? No te olvides. Ahí. Muy bien, profesor. Ahora sí. Ahora sí, entonces utilizo el triangulín, ¿no? El triangulín, ahí tengo que analizar. Tú ya sabes que esto sería mismo 37 también, ¿no? Esto también sería 37. Pero acá vas a hacer relación con distancias, ¿ah? Bueno, como no tengo ningún dato, puedo llamarlo K. Aquí, ¿no? Acá puedo llamarlo K. Entonces, que sea 3K, 4K, 5K, ¿sí o no? Excelente. 4K, 3K y esto que vale 5K. O sea, X va a ser 5K. Si yo hallo K, se acabó. Pues. Y ahora, ¿cómo lo hallaría X? ¿Cómo lo hallo? Claro, eje X, en eje X es Dios de tierra, en el eje Y caída libre, pues, ¿no? Ya, entonces aplicamos Dios de tierra. Mira, ¿ves? La distancia va a ser 4K, la velocidad en X también tengo 4, el tiempo no sé. Pues acá será 4K va a ser igual a 4 por T. ¿Qué le hacemos? Cuartita, cuarta, entonces K es igual a T. Ecuación 1. Ahora caída libre. ¿Esto qué será? Su altura. Tengo altura, tengo velocidad inicial, tengo gravedad, tengo tiempo. Fórmula sin velocidad final. ¿Qué fórmula es eso? La fórmula número 2. Altura es igual a velocidad inicial por tiempo, ¿no? Menos 1/2 gravedad por tiempo al cuadrado. Profesor, ¿por qué menos? Porque voy a utilizar ya una fórmula vectorial. Porque mira, se está elevando, está bajando. Un movimiento tipo bastón es. Ya no me sirve la escalar, sino la vectorial. Y profesor, ¿cómo se resuelve la vectorial de antes? Ya te he dicho, ya, pero te lo aclaro. Si la velocidad está hacia arriba, reemplazas a la fórmula con más. Si la velocidad está hacia abajo, reemplazas a la fórmula con menos. Y ahora la altura, nivel de referencia. En este caso, para ayudarte, el nivel de referencia va a ser donde inicia el movimiento, ¿ya? Si la altura está encima del nivel de referencia, vas a reemplazar con más. Si la altura está debajo, con menos. A ver, ¿dónde inicia el movimiento? Aquí. ¿Y cómo está la altura? Debajo. Entonces va a ser con menos. Esa 3K voy a reemplazar con menos. No te olvides. Eso es lo bonito de las fórmulas vectoriales, ¿no? Entonces, 3K voy a reemplazar con menos. Ahí va a ser menos 3K. Va a ser igual a la velocidad inicial en Y. Aquí está, es 3 positivo porque va para arriba, 3 por T, menos 1/2 del gato, tú sabes que es 5T cuadrado. Pero K es igual a T, pues. Entonces, en vez que la T lo reemplazo con K, pues todo, ¿no? Todo lo reemplazamos con K. ¿Y qué hacemos? Kaba puede ser, o si no pasas a restar, de ahí sacas Kaba, pues, ¿no? Dependiendo como quieras. Kaba, entonces este 3 pasa a sumar 6, acá quedaría 5K. K valdría 5K valdría 6. Profesor, pasa a dividir, pero ¿para qué vas a pasar a dividir si lo que quieres es hallar 5K?
Ah, claro, ¿no? Pues ya salió X. X vale 6. X vale 5K, X vale 6 metros. Y eso te pedí. Entonces, se acabó el problema número 9. Problema 10. Problema 10. No se puede borrar. Con esto seguro hecho. Y ahora sí. ¿Qué nos dice la 10? Determine, allá entonces entramos a movimiento circular ya, ¿no? Ahí está, con discos ya. Esto, ¿no? Es la aplicación del movimiento circular uniforme, ¿no? Dice, el sistema determina, en el sistema determina la velocidad angular de A, de esto que iba a hallar. ¿Cuánto será su velocidad angular? ¿No? Quiero hallar la velocidad angular de A. Si lo hay en un paso, esto es excelente, ¿no? Ya está. Si la velocidad del disco D me está dando D y me da varias relaciones. Wow, parece complicado, profesor. No, no es complicado. Solo tienes que recordarte la teoría. Cuando están unidos por una faja, se cumplía aquí cosa, que las velocidades tangenciales eran iguales. Entonces acá se va a cumplir de D y C, porque no puedo ir de D a A, no está en nada, no hay nada en D a. Pues primero de D a C. Pues D y C están conectados por una faja, entonces la velocidad tangencial es constante. Entonces digo, velocidad tangencial de D es igual a la velocidad tangencial de C. Recuérdate esta formulita, no me entra acá. Acá lo voy a poner para que no te extravies. Esta no me entra, a ver. ¿Te recuerdas cómo se llegaba del centro a la periferia? Velocidad angular por radio. ¿Ves? Entonces, el truquito es a veces hay que cambiarlo o a veces no hay que cambiarlo. Va a depender del dato que tengo. A ver, ¿qué cosa es esto? Esto es velocidad angular de D, profesor. Entonces, yo tengo de dato velocidad angular de D es 3 radianes por segundo. Entonces, necesito cambiarlo. ¿Sí? Entonces, necesito cambiarlo. Hay que cambiarlo entonces, profesor. Entonces, lo voy a cambiar acá. ¿Te recuerdas? También incluso esa relación te he dado. Te he dado esa relación. ¿Cuál es la velocidad angular de D? Es igual a la velocidad angular de C. No, velocidad angular de D por radio de D es igual a velocidad angular de C por radio de C. Ahí está. Reemplazamos, pues reemplazamos. ¿Ya? Reemplazamos. Y tenemos, creo que una relación de D y una relación con C. No sé qué método utilizamos. Sustitución me parece más fácil. O sea que en vez que RD voy a poner 2 veces RC. Pero velocidad angular de D ya tengo. Lo ponemos y te explico. Ahí está. Velocidad angular de D lo tengo, es 3. Velocidad, no, radio de D lo voy a sustituir y voy a poner 2 veces radio de C. Velocidad angular de C no tengo ni dato bajo nada más. Radio de C también bajo, ¿para qué? Para que se vayan a ir con esto. Entonces se van a ir con el, acá radio de C, con radio de C se van y simplemente queda 2 por 3, 6. Ya tengo la velocidad angular de C, que valdría 6 radianes por segundo. Ahora voy a analizar C con D, C con B. ¿Qué se cumpliría con C con B? C con B están unidos por el mismo eje. Son concéntricos, por lo tanto se cumple que la velocidad angular de C es igual a la velocidad angular de D. O sea que sale directamente. Ahí está, esto se cumple. Velocidad angular de C es igual a la velocidad angular de B. Pero yo tengo de C, ¿cuánto es entonces? De acá deduzco que de B también. Bueno, a ver, ¿qué estoy haciendo acá? Bueno, varias maneras, ¿no? Incluso puedes poner los 6, pero lo que he hecho, otro camino más directo, es hacer lo siguiente también. ¿Eh? Observa aquí, yo sé que la velocidad es velocidad angular por radio. De acá salen las dos fórmulas que vamos a utilizar. Esta R que está multiplicando pasa a dividir. ¿Ves? Entonces, esta es la otra relación que se utiliza. Que sale del mismo, ¿eh? No es otra. Ya, entonces, la velocidad angular es velocidad tangencial por radio. Pero va a depender a dónde reemplazo. ¿A quién reemplazo? Eso tienes que mirar. Siempre tienes que ser observador.
Entonces tú dices, a ver, ¿qué pasó acá? No está mi pluma, no ha salido. Se ha perdido mi mouse, aquí está, ya. Ahí está, mira. Puntero, pluma, quiero ya. Mira, por ejemplo, aquí, yo ya tengo este dato. Este dato yo ya tengo. Entonces, me conviene reemplazarlo. En cambio, este dato no tengo. Pues me conviene reemplazar con esto, que sería velocidad tangencial de B por el radio de B, así. Entonces, eso es lo que he hecho. Ahí está. Eso es lo que he hecho. Pero estoy haciendo paso a pasito primero. ¿Ves? Solo él lo estoy cambiando. Ahora lo que voy a hacer es reemplazar, pues acá vale 6, ¿no? Y acá queda tal así como está. Velocidad de B sobre radio de B. Bueno, incluso ese radio debía pasar a multiplicar, ¿no? Para tener la velocidad de B. Muy bien, ya está. Entonces, no te olvides estas dos relaciones que son importantes. Ahora sí, ya trabajé B y C, ahora trabajo A y B. Entonces, entre A y B, otra vez, pues, la velocidad es constante. Entonces, velocidad de A es igual a la velocidad tangencial de B. Ahí está pasándole a... Lo que está dividiendo pasa a multiplicar y lo llamo ecuación número 1. Ahora, entre A y B. Entre A y B están unidos tangencialmente, están en contacto, entonces cumple. Velocidad tangencial de A es igual a velocidad tangencial en B. Bueno, hay que ver cuál de ellos se cambia. A ver, se cambia a B, no me conviene cambiarlo por esto. Delante le he cambiado así, velocidad angular por radio. No me conviene cambiarlo a B. Pero A sí me conviene cambiarlo. Entonces, eso tienes que darte cuenta. A me conviene cambiarlo porque me pide eso. Entonces, a lo cambiaría, sería velocidad angular de A por radio de A. Y a velocidad de B no me conviene cambiarlo, me conviene reemplazarlo este valor, que es 6 veces R de B. Me conviene hacer esto. Ahí está el detalle. Solo el primero lo estoy cambiando y el segundo lo dejo. A continuación voy a reemplazar. Voy a reemplazar ahí. Porque BA, eso vale 6 veces radio B. Voy a reemplazar. Aquí está, ya hemos llegado a este paso. Yo habría llegado a este un paso, un solo pasito. Ahora lo que voy a hacer es, tengo un dato y lo voy a acomodar de acuerdo al dato, a este dato. Radio de B entre radio de A es 1/3. A ese dato voy a acomodar. Y de acá se puede conseguir eso, ¿no? A ver, radio de B entre radio de A, entonces que pase a dividir, ahí está. Radio de B entre radio de A, pasa a dividir, eso sería 6 veces. Y esto vale 1/3, dice. ¿Ve? Eso vale 1/3. Reemplazando por su valor que es 1/3, sale pues 2 radianes por segundo. Y se acabó. Problema 11. Problema 11. Muy bien. Pues continuamos. Dice la polea A gira a razón de 10 radianes por segundo. Halle la velocidad angular de la polea C. Otra vez de A hasta C tengo que llegar. Muy bien, entonces, ¿qué haría? A ver, ¿qué haría? Primero de A y B. Y en 3D no te vayas a complicar, pues da igual, estos dos son concéntricos. Entonces, entre estos dos, ¿qué se cumple? Que la velocidad angular es la misma. Velocidad angular de A es igual a velocidad angular de B. ¿Necesitaré cambiar o no necesitaré? Para eso hay que ver qué datos tienes y qué datos te da. A ver, tengo la velocidad angular de A. Entonces, no necesito cambiar en A, no necesito cambiar a A. Tengo otro dato, ¿o qué me pide? Hallar velocidad angular en C. Eso me pide. Y ahora, B, ¿necesitaré cambiar o no necesito cambiar? Entonces, ¿se puede o no cambiar? Entonces, a ver, A lo vamos a reemplazar, ¿no? Ahí está. Lo reemplazamos y salió. Velocidad angular de A, debajo de A, estoy poniendo lo que vale 10 radianes por segundo y B estoy bajando. Ya salió la velocidad angular de B. Ahora voy a analizar B y C.
B y C están en contacto. ¿Y qué se cumple? Velocidad tangencial de B es igual a la velocidad tangencial de C. Ahí está. Reemplaza la fórmula. ¿Cuál es esa fórmula, profesor? La velocidad tangencial es velocidad angular por radio. Pero hay que ver si los dos reemplazamos o uno de ellos nada más se queda. A ver. C necesito angular, cambio en C. B necesito angular, cambio en B. Los dos van a cambiar. Entonces acá va a ser velocidad angular de C por radio de C, va a ser igual velocidad angular de B por radio de B. Reemplazas y se acabó. Reemplazas y se acabó. Ya, muy bien. Ahora, en C, ¿cuánto vale? Eso es lo que quieres hallar. Radio en C tienes, acá está. A ver, lo detallamos ahí. Velocidad angular en C quiero hallar. Radio en C tenía de dato. Velocidad angular de B ya lo hallé, es 10. Radio en B vale 15. Quinta sale 30, ¿no? Velocidad angular de C valdría 30 radianes por segundo. Ejercicio 12. Dice así, a ver, una esferita gira a razón de 120 revoluciones por minuto. El hilo que lo sostiene es de 100 centímetros. ¿Qué velocidad tangencial tiene la esfera? 3D todavía me han puesto. Bueno, hay que entender. Lo primero que tendría que hacer esto es la velocidad angular. Entonces, esta velocidad angular lo voy a convertir a radianes por segundo, ¿no? ¿Cuál era el truquito? El truquito era que si tú tienes 120 revoluciones por minuto, le multiplicábamos por pi treintavos. Bueno, pues si tú haces eso, automáticamente dice la teoría que te va a salir, a ver acá 31ava, 4, sale 4 pi, ¿no? 4 pi, pero su unidad va a ser radianes por segundo. Eso es lo primero. Ya tendría la velocidad angular. Bueno, a ver. Entonces vamos a ver. Acá primero creo que nos hemos ido a la parte geométrica. Ya, bueno, es lo mismo. En este triángulo vamos a ver. Muy bien. El hilo es de 100 centímetros, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿cuál sería el radio? Esto no creo que sea el radio. Este de acá. Pero geométricamente podemos hallarlo. Bueno, claro que sí, ¿no? En geometría, si esto es 30 grados, acá es K y acá es 2K. Ah, entonces si 2K vale 100, entonces el radio vale 50. Ahí está. Ya tenemos el radio de la circunferencia. Ya está. ¿Qué más entonces? Vamos a borrar esto que hemos hallado. Pues en ese triángulo hemos hallado el radio que nos está pidiendo la velocidad tangencial. Ya salió, porque velocidad tangencial es esta velocidad por radio. Muy bien, ahí está. Ya lo que hemos convertido también, ahí está lo que te he explicado. Pues 120 en método práctico se le multiplica por pi treintavos. Y ya pues velocidad tangencial es velocidad angular por radio. Y este de acá es velocidad angular. 4 pi por 50 sería, ¿no? Entonces saldría 200 centímetros por segundo. ¿Por qué centímetros? Porque está el radio en centímetros. Se terminó. Ah, pero las claves se complicaban nada más. Bueno, en un examen hasta ahí termino. Entonces acá las claves de este ejercicio no había. Entonces, el valor de pi aproximadamente es 3,14. 200 por 3,14 sale 628 centímetros por segundo. Bueno, ya, eso por la clave. 13, penúltimo ejercicio. 13. Corresponde al tema de movimiento circular uniforme variable. A ver, cierto instante un motor gira a una velocidad angular de 100 radianes por segundo. Entonces, eso será velocidad angular inicial. Después de 5 segundos, pasa 5 segundos, eso sería tiempo. A ver, mira. Después de 5 segundos, su velocidad angular es 150 radianes por segundo, sería velocidad angular final.
Acá tengo el dato que es el tiempo, 5 segundos, y voy allá a aceleración angular, el alfa. ¿Qué cosa no hay? No hay ángulo de giro. Fórmula sin ángulo de giro es la primera fórmula, que es velocidad final angular, va a ser igual a velocidad angular inicial, como está aumentando más aceleración por tiempo. Aquí está. Reemplazas, esto vale 150, esto vale 100, aceleración angular vas a hallar y tiempo es 5. Vas a restar, 50 va a ser igual a 5 alfa, 10. Saldría 10 metros por segundo, no, 10 radianes por segundo al cuadrado sería alfa. 14. Mientras que un volante da 5 vueltas, entonces n es 5 vueltas, ahí está. Bueno, es fácil hallar con eso, pues, el ángulo de giro. Una vuelta es 2pi. Una vuelta. Habrá girado 2pi. Entonces, en 5 vueltas, pues será pues 2pi por 5, ¿sí o no? Sencillo, ¿ves? 2pi por 5. Ya tengo el ángulo. Ay, bueno, y al final seguro le he hallado esto. Ya. A ver, vamos a ir colocando datos. Su velocidad angular incrementa de 4pi radianes por segundo hasta 6pi radianes por segundo. Entonces, 4pi radianes por segundo sería velocidad angular inicial. Y 6pi radianes por segundo sería velocidad angular final. Considerando un incremento uniforme, o sea, con eso me está diciendo que es movimiento circular uniforme variado, y su aceleración angular queremos hallar. Ya, entonces vamos a hallar teta, pues. Y acá ya lo hallé. Teta incluso es 2pi por el número de vueltas, ¿ves? Entonces teta vale 10pi. Muy bien, ya tenemos el ángulo de giro. Ahora sí vamos a ver qué fórmula vamos a utilizar. Fácil, a ver, son 5 datos. Tengo velocidad angular inicial, velocidad angular final, tengo ángulo de giro y lo que me pide es aceleración angular. ¿Qué no hay? Tiempo. Fórmula sin tiempo es la fórmula número 13. Velocidad final al cuadrado va a ser igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces aceleración angular por ángulo de giro, ¿no? Ahí está. Reemplazamos acá, sería 6pi al cuadrado igual a 4pi al cuadrado más 2pi, no, 2 por alfa por 10pi. 2 por alfa por 10pi. Esto resolviendo sale 36pi al cuadrado, esto sale 16pi al cuadrado, esto sale 20pi alfa. Estos dos se puede restar, 36 menos 16, 20pi. Incluso la pi ya puedo estar eliminando, ¿no? Acá, para hacerlo más fácil y no me confunda acá, pues acá. Un pi y un pi se van. 36pi menos 16pi, 20pi, acá queda 20 alfa. Pasa a dividir, alfa vale pi radianes por segundo al cuadrado. Bueno, hemos concluido